se me ha ido cayendo la responsabilidad, ¿no?, de dar esta charla y de pensar, digo, bueno, ¿y qué hago yo contándole esto a estos chicos y chicas? Pero bueno, aquí me han enredado para contaros. Y sí que me gustaría empezar con una serie de disclaimers, ¿vale? Porque os decía que ya no hacía ese tipo de bolos, pero la realidad es que sí que hago muchas charlas sobre los temas de inteligencia artificial. Y lo que me voy encontrando, y me encantó, Carmen Torrijos es una ex compañera del instituto, que ahora mismo está en una empresa que se llama Prodigioso Volcán, y que justamente cuando yo estaba preparando una charla hace como un mes, la vi en LinkedIn haciendo las reflexiones que voy a compartir con vosotros, ¿vale? Y claro, me pareció fantástico porque es que yo estaba exactamente en el mismo punto. Actualmente no es nada fácil hablar de inteligencia artificial. No es nada fácil hablar de inteligencia artificial por el boom que existe, ¿vale? Y a lo mejor podemos decir que gracias a que existe ese boom, ¿no?, seguimos avanzando, y es verdad, pero también es cierto que nos estamos dejando, cada vez que quieres hablar de inteligencia artificial, te cargas las espaldas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque aparte del boom mediático y aparte de los avances que se están produciendo, hay otra realidad. Y esa realidad tiene que ver con que con lo que hacemos en los proyectos en el día a día de aplicar la inteligencia artificial. Entonces, fundamentalmente yo en las charlas que hago, las charlas que doy, lo que intento reflejar es el trabajo del día a día que estamos haciendo, ¿vale? Y cómo estamos utilizando la inteligencia artificial en el día a día. Entonces, por un lado, tienes que estar siguiendo todas las novedades que van ocurriendo, y por el otro lado, cada vez más, y sobre todo en el área de salud, el gap entre lo que está ocurriendo y lo que somos capaces de hacer cada vez se va agrandando, ¿vale? Por lo tanto, hay una parte importante que no es fácil hablarlo manteniendo un sentido de la responsabilidad. Por otro lado, como lo que vamos avanzando va avanzando a una velocidad casi imposible de seguir, ¿vale? Resulta que cuando quieres realmente dar cobertura a todo lo que significa la inteligencia artificial, y por eso doy la enhorabuena a los que estáis montando estos coloquios, ¿no?, estas conferencias. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo en colaboración. El otro día os dieron una visión de la inteligencia artificial y yo os voy a dar otra. Y es importante tener diferentes visiones, ¿vale? Porque esto es como cada uno cuenta de la guerra según le van ella. Y la realidad es que hay diferentes realidades de la inteligencia artificial. Y por último, es muy difícil adaptarse a la audiencia, porque los que estáis aquí, que además os conozco a casi todos, absolutamente sé de vuestra capacidad tecnológica, ¿no?, y por lo tanto de vuestra capacidad de poder asumir una serie de conceptos. Además, sois personas que estáis y seguís la tecnología, pero aún así el entendimiento que cada uno tiene de la inteligencia artificial es diferente, ¿vale? Entonces sí que me gusta empezar por estos disclaimers, porque justamente por situar la charla mía. Y como os decía, mi charla es una charla muy del día a día, muy de cómo se pone en marcha un proyecto de inteligencia artificial en el sector de salud. ¿De acuerdo? Y si me preguntáis, ¿tiene algo que ver con el sector de banca? ¿O tiene algo que ver con el sector de energía? ¿O tiene algo que ver con el sector, por ejemplo, de los seguros? La respuesta es que sí que tiene que ver las técnicas, pero tiene muy poco que ver la forma en que tienes que poner en marcha. Y más que la forma, los desafíos con los que te vas a encontrar, ¿vale? Entonces, por eso quería empezar por estos disclaimers que me gustaron mucho de Carmen, ¿vale? Y que un poco es, cada vez que hablamos de esto, es con lo que nos encontramos, ¿vale? Y como os digo, los desafíos son varios. Y de hecho, yo os he sacado aquí, yo creo que han sido 6 desafíos los que al final os he puesto, que hay que tener en cuenta. Obviamente, el primer desafío de todos es los datos. No hay inteligencia artificial sin datos, ¿vale? Simplemente no existe. La realidad es que la inteligencia artificial es una herramienta
para conseguir extraer una información a partir de unos datos, ¿vale? Y dentro de lo que son los datos, obviamente cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos del Big Data. Del Big Data aplicamos esas herramientas de inteligencia artificial a un contexto de grandes datos. Seguro que estáis todos familiarizados con este concepto de las Vs de la inteligencia artificial, que tienen que ver con el volumen, que tienen que ver con la velocidad, que tienen que ver con la variedad y que tienen que ver con la veracidad. Pero dentro de lo que es el área de salud, hay otras 3 Vs que son exactamente igual de importantes. También son importantes en otros sectores, pero en el área de salud están especialmente remarcadas, que tienen que ver con la viabilidad, ¿vale? Y dentro de la viabilidad es el éxito, es ese concepto de éxito empresarial, pero realmente es el concepto de que el dato, de que el sistema, no el dato, perdonad, que el sistema que tú vas a utilizar sea útil para los médicos y que sea útil en el punto de ejecución de su proceso asistencial, ¿vale? Y ese concepto de viabilidad es absolutamente imprescindible en un proyecto que quiera tener éxito en el sector de salud, ¿vale? Luego, el otro concepto que también tiene una V es la visualización. ¿Cómo le vas a enseñar los datos al médico? ¿Vale? Y cuando hablamos de médico, yo hablo de médico en general, pero podéis pensar en cualquiera de las funciones que tiene que ver alrededor de un hospital, ¿vale? O que tiene que ver alrededor de un sistema sanitario, ¿vale? Pero además, en este concepto de visualización, seguro que todos os estáis ya haciendo una representación en la cabeza de diferentes diagramas de datos. Es que a veces la visualización es ni siquiera enseñarle un dato al médico, ¿vale? O sea, lo mejor que puede pasarle a un sistema de inteligencia artificial es que la información que le das al médico se la des de la forma más reducida posible en un hospital, ¿vale? Se la des de la forma más reducida posible y con el menor conjunto de datos posible, ¿vale? Entonces, pero cuando estamos hablando de otros contextos dentro del área de salud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con epidemiología, no lo digo porque nunca me sale la palabra, con las epidemias, con los que se dedican a los temas de epidemias o con los que se dedican a los temas de segmentación, ¿no?, de pacientes o los que se dedican a los temas de organización, es todo lo contrario. Tienes que tener unos cuadros de mando fantásticos para que puedan seguir, ¿no?, la evolución de los datos. ¿De acuerdo? Luego, aquí el tema de la visualización es absolutamente relevante, pero de nuevo volvemos a un punto crítico y es la visualización tiene que estar absolutamente adaptada a la necesidad concreta del usuario que va a utilizar la información, ¿vale? Y luego hay otro elemento que siempre a veces juega en positivo y a veces juega en negativo, que es el valor del dato, ¿vale? El valor del dato como activo. El dato de salud de todos nosotros es un activo súper valioso para la investigación, ¿vale? Pero a la vez es un activo súper valioso para poner soluciones, para que las startups pongan soluciones de inteligencia artificial en marcha, ¿de acuerdo? Entonces, el valor del dato, pero a la vez el dato en sí mismo, que son nuestros datos de salud, ¿vale? A la vez es una herramienta muy peligrosa, porque no vamos a dar, no el dato en sí mismo es una herramienta, pero el liberar toda esa información es una herramienta peligrosa. Es una herramienta, es algo que atenta contra los conceptos de la privacidad y nuestros derechos digitales, ¿vale? Por lo tanto, ese concepto del valor del dato estás constantemente rozando, ¿vale? No es rozando, balanceando lo que soy capaz de hacer con ese dato frente a las limitaciones, teniendo en cuenta el tipo de dato que es, ¿vale? Y obviamente me he dejado la parte de la izquierda y obviamente en los datos de salud las otras 4 Vs tienen sentido. Mi gran problema siempre cuando afrontamos los problemas de salud, las soluciones de salud, es el primero, es el volumen, ¿vale? Y esto lo voy a ir explicando porque esta transparencia, yo no sé si lo conocéis, seguro que lo conocéis todos, esta es la biblioteca del Escorial, ¿no? Obviamente, cuando tú empiezas un proyecto de inteligencia artificial, lo primero que te gustaría es encontrarte los datos todos así de organizaditos, ¿eh?
Bueno, pues no solamente, pero nos gustaría en cualquier entorno, ¿vale? Pero la realidad no es esta. La realidad es que nos encontramos un montón de datos, ¿vale? Los datos que van fluyendo de forma absolutamente descontrolada, no porque nadie los lance de forma descontrolada, pero no tenemos control sobre el fluido de esos datos y además los vamos almacenando, ¿vale? En diferentes sitios, o sea, están almacenados de forma desperdigada, ¿vale? Esto en salud además, lo que te pasa es que esto que os estoy describiendo, además tiene otro problema y es que el número de datos que tenemos es muy pequeño, ¿vale? Es decir, cuando tú quieres afrontar en teoría, se supone que deberíamos tener muchos datos, ¿vale? Pero en la realidad tenemos muy pocos datos en el área de salud. Fijaros que esa es la representación, es un poco antigua y fijaros que es uno de los documentos del IBM, el Institute for Business Value de IBM, pero es real. O sea, de las personas en salud solo tenemos el 10% de los datos que corresponden a lo que son los datos clínicos de una persona. Y ahora, una vez que os he dicho esto, que es el 10%, os imaginaréis que ese 10% está muy bien guardado en un sitio y que parece que podría tener acceso, dado que es el 10%, pues no. Normalmente los datos están guardados en lo que son los sistemas de registro de paciente en los hospitales, pero hay otros sistemas de registro de pacientes en la primaria, ¿vale? Por cierto, no tienen por qué estar coordinados, ¿eh? Aunque un sistema de primaria pertenezca a uno o tenga como referencia una serie de hospitales, los datos del área de primaria no tienen por qué estar relacionados con los datos del área de los hospitales. Y esta situación es absolutamente diferente dependiendo del sistema de salud. No es lo mismo lo que pasa en Cataluña que lo que pasa en Andalucía, que lo que pasa en Madrid, que lo que pasa en el País Vasco, que lo que pasa en Galicia o en cualquiera de las otras regiones, ¿vale? Hay regiones donde el sistema de gestión de los pacientes está centralizado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha o en Castilla-León, ¿vale? Y en cambio, aquí en la región de Madrid, cada hospital tiene su sistema de registro de pacientes, ¿vale? Pero además, como estáis viendo, al final, no solamente para la aproximación de las soluciones en el área de salud necesitamos los datos clínicos, sino que cada vez más necesitamos otro tipo de datos, ¿vale? ¿Cuál es el tipo de datos que estamos necesitando? Pues realmente se pueden dividir como en tres, como os lo he dividido aquí, ¿no? Como tres grupos. Primero son los datos de la historia clínica. ¿Qué tenemos en los datos de la historia clínica? Tenemos, obviamente, los datos clínicos y cuando hablo de los datos clínicos tenemos la información de los análisis que os han hecho, la información de las radiografías, la información de vuestra información como personas, lo que medís, lo que pesáis, todo eso son lo que llamamos los datos clínicos, ¿vale? Vuestro análisis de sangre, vuestro análisis de orina, todo eso. Eso es lo que llamamos datos clínicos, ¿vale? Todos esos datos, algunos de ellos que os he nombrado, como veis ahí, se llaman datos analíticos. Y luego están los datos de microbiología. Por ejemplo, cuando se hacen ay, ¿cómo se dice? No me sale ahora la palabra. Que tienen que haceros, que tenéis que esperar varios días porque han hecho una biopsia, por ejemplo. O cultivos, ¿no? Cultivos, Elisa. Un cultivo, eso era lo que quería decir, un cultivo, ¿vale? Pues todos esos datos pues son datos de microbiología. Claro, yo ahora, cuando lo estoy contando, lo estoy enfocando mucho desde el concepto de lo que es un hospital y de lo que es un hospital público, ¿vale? Ahora, poneros que nosotros, como personas, podemos tener dos sistemas sanitarios a los cuales acudir. Podemos acudir al sistema público o podemos acudir a sistemas privados, porque tengamos un seguro privado y acudimos a esos sistemas. Obviamente,
esos datos no están sincronizados, por mucho que a lo mejor tú estés utilizando los dos sistemas, el público y el privado. Y, por cierto, tampoco puedes volcar los datos. O sea, la realidad está que tú, como paciente, no tienes tus datos como paciente pueden estar distribuidos en diferentes sistemas. Por cierto, también pueden estar distribuidos en una región y en otra región, porque como entre ellos no tiene por qué haber conexión de esos datos. Entonces, tú tienes tu historia clínica, a lo mejor muy bien guardada a través de tu médico, ¿no?, de cabecera y a través de tu especialista, pero te vas a pasar una temporada a la playa y en la playa de ti no saben absolutamente nada porque estás en otra región y en esa región pues no tienen nada de ti, ¿vale? Entonces, todo esto es para apoyar lo que os decía, ¿no?, de que tienes todos los datos dispersos, ¿eh? Y claro, a la hora de querer construir soluciones que tú tienes que hablar de Big Data, pues la realidad es que cuando voy a un hospital, el número de datos asociados a el número de datos asociados a una tipología de enfermedad, pues puede ser pequeño y a lo mejor estamos hablando de 1.000 pacientes o podemos estar hablando de 5.000 pacientes, pero no estamos hablando de 50.000 pacientes. ¿Os dais cuenta? Entonces, este es uno de los grandes desafíos que hay. Y luego, como veis, hay otra serie de datos que tienen que ver, que son datos ambientales, que cada vez más son muy importantes para hacer el análisis de soluciones. Por ejemplo, ¿en qué áreas? Pues, por ejemplo, para el cribado de... Sabéis que cada vez más hay soluciones que con una gota de sangre te ayudan a hacer cribados, por ejemplo, de cáncer de colon o de cáncer de páncreas. Todas estas, las empresas de biotecnología están avanzando muchísimo en este tipo de pruebas, ¿vale? Pues para ese tipo de triajes y ese tipo de modelos, no solamente utiliza los datos clínicos que tenéis a la izquierda, sino que también utilizan los datos medioambientales, ¿vale? Bueno, pues esto me diréis cómo casa el que yo vaya captando, porque no sé a cuántos de vosotros os pregunta el médico, seguro que si fumáis o no fumáis, sí, ¿vale? Pero ¿cuántas horas tomáis el sol? Seguro que no lo pregunta el médico, ¿vale? O cómo, dependiendo del tipo de enfermedad, te preguntará por la dieta o no, ¿vale? O dependiendo de tu contexto en tu casa, etcétera, pues te preguntará o no por los efectos químicos que puedas tener. O sea, quiero deciros que este tipo de datos es un tipo de datos que no se suele capturar y solo se captura cuando realmente se está buscando algo concreto. Entonces, y por ejemplo, otro de los elementos que tiene mucho que ver son los antecedentes personales, ¿vale? O sea, sí es cierto que, por ejemplo, cuando nosotros vamos al cribado de las mamografías, pues nos preguntan si en nuestra familia ha habido casos de cáncer de mama o cosas de ese estilo, ¿vale? Pero no todo, el número de información, como habéis visto aquí, ¿no?, que tiene que ver con todos estos datos, el 60% que serían los datos exógenos a nosotros, no se están capturando o no se capturan, ¿vale?, de forma regular. Y luego, por último, hay otros dos tipos de datos que están mucho más de moda y están muy de moda porque cada vez más los análisis, la capacidad de hacer análisis genéticos se va evolucionando, ¿vale? Y además el coste de esos análisis genéticos se va bajando, ¿vale? Por lo tanto, introducir la información genética como parte de las variables que van a formar parte del modelo, pues cada vez es una opción cada vez más factible, ¿vale? Y aquí hay otro de los elementos que tiene que ver con el genoma, que tiene que ver también con los fenotipos, ¿vale? Entonces, todo esto serían los datos. Si a mí me dijesen, Elisa, ¿qué características quieres de los datos para hacer un modelo de inteligencia artificial que nos ayude a hacer un cribado o que nos ayude a entender el impacto de un tratamiento o que nos ayude a decidir si la probabilidad de un paciente que tenga insuficiencia respiratoria o que nos ayude a entender la evolución de una población, yo te diría, yo quiero todos estos datos. Pero todos estos datos es muy difícil tenerlos y crear cohortes de pacientes que te permitan entrenar modelos de inteligencia artificial, ¿vale?,
para poder ir haciendo las predicciones. ¿De acuerdo? Luego, uno de los primeros desafíos que tenemos, y luego ya os puedo contar, iba a decir cotilleos, pero os puedo contar tips que nos va pasando, ¿no?, en el día a día de lo que nos encontramos por los datos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una predicción para un tema de insuficiencia cardíaca en pacientes que están en hospital, ¿vale? O sea, poder poder identificar la probabilidad de que un paciente que esté en el hospital sufra un paro cardíaco mientras está en el hospital. Y lo que nos encontramos es que la mayoría de los datos que nos han dado para hacer las primeras pruebas de viabilidad de la construcción del modelo los han leído a mano y los han apuntado a mano, ¿vale? Claro, esto luego, obviamente, nos servirá para hacer un paper, pero desde luego no sirve para poner un modelo en producción, ¿vale? Entonces, la idiosincrasia, ¿no?, de que nos encontramos alrededor de los datos, pues cada vez es mayor. Yo es lo que voy aprendiendo, que cada vez es mayor. Solo deciros que de un proyecto, en el tema de los datos, nos solemos pasar el 60% del tiempo del proyecto. En la recopilación de los datos, en la organización de los datos, en la limpieza de los datos, en entender de dónde viene el dato, en entender que no tengan sesgo, de cómo evitamos los sesgos. En muchos casos, cuando además los datos vienen desde dispositivos, que es muy común en el área de salud, pues por ejemplo, los análisis de proteínas y los análisis de RNAs, etcétera, en cómo conseguimos reducir la variabilidad de esos datos, cómo los normalizamos, etcétera. Todo eso es el 60% de tu proyecto, ¿vale? Y por cierto, es casi el 80% de tu riesgo, ¿vale? Entonces, esta es la gran, ¿cómo os diría yo? No el desafío, sino con lo que te encuentras, porque dices, pero si hay mucha gente, hay muchos pacientes, dices, sí, pero los datos de todos esos pacientes no están organizados, no están estructurados, no están curados como los necesitas, ¿vale? En este desafío, y habréis oído hablar, y cada vez más hay tanto como responsables de salud como empresas privadas que están creando los conceptos de las plataformas de datos de salud, ¿vale? Obviamente, este tema, la única forma de resolverlo es que realmente se creen esas plataformas de datos y que existan unas plataformas de datos a diferentes niveles que estén federados, ¿vale? Y que nos provean de todos estos datos de salud que se van a necesitar si realmente queremos poner en marcha sistemas de inteligencia artificial en el área de salud, ¿vale? Luego, si queréis, si nos da tiempo, pues podemos hablar de qué plataformas hay, quién las está montando, etcétera, un poco. Vale. El segundo desafío que nos encontramos es qué podemos hacer con los datos, ¿vale? Ya, si conseguimos tener los datos y si conseguimos organizar los datos, ¿qué es lo que podemos hacer con los datos? Bueno, la verdad es que nosotros nos pasamos mucho tiempo, porque no sé si, yo creo que sí que lo sabéis, pero los médicos son unos grandes estadísticos. A los médicos, de hecho, el producto que más se usa en las universidades, esto lo debes saber, Víctor Camargo, que te tengo por ahí, es el SPSS, ¿vale? Y es el SPSS porque es una herramienta estadística y todos los médicos los forman, ¿vale?, en estadística, porque la medicina sin la estadística, no sé antes, pero ahora no sería nada, ¿vale? Entonces, esto pues es uno de los grandes problemas que nos encontramos. Y entonces, esto lo utilizamos para explicarles la diferencia que hay entre la aproximación de la estadística tradicional y la aproximación de la inteligencia artificial, ¿vale? Realmente en la estadística tradicional yo lo que hago es hacer una identificación de un subconjunto de datos, o sea, creo una muestra de datos y a partir de esa muestra de datos, ¿vale?, que he creado, lo que intento es generalizar al resto de datos desconocidos, ¿vale? O sea, creo mi muestra de datos y en base a los resultados que tengo sobre mi muestra de datos, generalizo, ¿vale?
En la inteligencia artificial lo que se hace es, yo recojo toda una serie de datos, ¿vale? Recojo todos esos datos y entreno un modelo con todos esos datos. Y luego lo que hago es coger una muestra, un dato concreto y veo a qué tipo de datos se parece. ¿Vale? Y eso es lo que dice ahí, que es predecir nuevos casos desconocidos. Es decir, con todo mi volumen de datos que tengo, entreno un modelo y eso me sirve para que cuando me llega un dato desconocido pueda introducirlo al modelo y decidir a quién se parecería ese dato. ¿Vale? Estas son. Y luego hay otra parte muy importante en los proyectos, que son las fases que tiene un proyecto en el área de salud, ¿vale? Que, por cierto, esto sí que tiene que ver con otras, pero en el área de salud esto es sí o sí. Hay en otros sectores donde tú puedes entrar directamente a una fase prospectiva, pero en el área de salud siempre se contemplan dos fases. Una fase retrospectiva, que es, venga, con todos los datos históricos que tengo, creo esta base de entrenamiento. Por cierto, estos datos con esta base de entrenamiento, los datos tienen que estar anotados. Esto es otro problema del desafío, ¿vale? Porque a lo mejor tienes los datos, pero los datos no los tienes anotados con respecto al objetivo del modelo, ¿eh? Pero bueno, supongamos que tenemos los datos y con estos datos históricos yo creo un modelo y veo la predicción, ¿no? La validez de ese modelo con respecto a una patología determinada, ¿vale? O al objetivo que tenga del modelo determinado. Pero, por otro lado, una vez que ya tengo la fase retrospectiva, pues ya puedo ir a la fase prospectiva. Es decir, ¿qué va a pasar si en lugar de llegarme datos, que son datos históricos, de llegarle datos históricos al modelo, lo que le llega al modelo son datos reales? ¿Vale? Y entonces tengo que analizar el comportamiento del modelo no solamente sobre los datos históricos, sino también sobre los datos reales que se están produciendo. Esto os parecerá, bueno, yo supongo que en principio dirías, bueno, pero si ya lo he entrenado el modelo con los datos históricos, luego el comportamiento del modelo con los datos reales debería ser el mismo, debería ser muy parecido, ¿vale? Bueno, pues siempre hay una degradación en el comportamiento del modelo cuando lo impones a funcionar con los datos reales, ¿vale? Y además, aunque tú tengas un modelo construido con una serie de datos históricos, cuando, por ejemplo, tú pones un modelo en un hospital y dices, venga, lo voy a llevar a otro hospital, parecería que el resultado o el comportamiento del modelo debería ser el mismo, ¿vale? Pues no es así. ¿Por qué? Pues porque realmente cuando estamos hablando de técnicas de Machine Learning y técnicas de inteligencia artificial, son los datos los que definen el comportamiento de los modelos. Y los datos, por mucho que tú hayas cogido un histórico de un hospital, los datos históricos no tienen por qué tener las mismas distribuciones que los datos reales. ¿Vale? Esto no es como un banco, ¿eh? Esto depende mucho de la población. Y entonces el tipo de población que tienes define absolutamente, no define, sino que tu modelo trabajará diferente según el tipo de población. Entonces, todos los modelos que tienes que pones en marcha, tienes que pensar que los tienes que calibrar, ¿vale? Con respecto a la población que pueda tener, a la población sobre la que le vas a dar cobertura al modelo, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas hacemos nosotros normalmente en salud? Fundamentalmente en salud lo que se hace es dos tipos de problemas. Bueno, dos tipos de problemas, ¿vale? Utilizamos técnicas de inteligencia artificial para hacer análisis descriptivos. Esto es lo que se ha hecho de forma tradicional y es lo típico cuando veis los papers y que hay un paper que estudia, ¿no?, una situación sobre una cohorte o sobre una población determinada, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo en muchos de esos casos son análisis descriptivos, ¿vale? También es cierto que en los papers se pueden hacer analítica predictiva, ¿vale? La analítica predictiva, la mayoría de los problemas que tenemos, con los cuales nos estamos enfrentando, la mayoría de los problemas son problemas de
¿Estoy enfermo o no estoy enfermo? O sea, de clasificación, ¿vale? A veces clasificamos en 3 clases, ¿no? Pero casi todos los problemas con los que nos enfrentamos son problemas de clasificación, ¿vale? Y para ello, pues utilizamos técnicas de las que estuvisteis hablando el otro día, muchas de las técnicas que os estuvieron contando, ¿vale? Otro punto importante con la parte predictiva es utilizar técnicas de explicabilidad. También estuvimos hablando en la otra charla de técnicas de explicabilidad, pero fundamentalmente no explicamos lo que hace el modelo, sino que lo que hacemos es definir qué variables han sido las que más han influido en el comportamiento del modelo. Básicamente porque los modelos ya existentes te ayudan a hacer esa identificación de esos variables, ¿vale? Y se hace poca analítica prescriptiva. Y os voy a decir por qué. Todos los modelos que se ponen en el área de salud tienen que estar actualmente y desde el año pasado, cualquier modelo que se ponga en marcha en el área de salud se asimila a un producto sanitario y tiene que estar certificado por la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, ¿vale? Como darte la certificación del marcado CE. Si no tienes marcado CE, no puedes poner en marcha un modelo en un hospital. Ni en un hospital, ni para ningún tipo de tratamiento que tenga que ver con la salud de las personas. ¿Vale? Obviamente, y dentro de esta certificación, tú te puedes certificar en varios niveles. Te puedes certificar en el nivel más bajo, por ejemplo, pensar que en un hospital incluso las sábanas que se utilizan en la cama están certificadas porque es un producto sanitario, pero obviamente se tiene un nivel de certificación muy bajo, ¿vale? Los modelos que nosotros estamos poniendo en marcha son modelos de nivel 2A, que se llaman. ¿Por qué son modelos de nivel 2A? Porque son modelos que dan información al médico. No son modelos que influyan en la decisión, no tienen una decisión automática. Hacen una predicción y dan esa información al médico, pero es el médico el que toma la decisión del diagnóstico. ¿Vale? Si pusiésemos en marcha modelos, por supuesto que se pueden hacer, pero el problema es que subirías el nivel de certificación, ¿vale? Y subirías los niveles de requerimiento. Por ejemplo, en un nivel 2A, tú no necesitas el consentimiento del paciente para aplicarle la ejecución del modelo. En un nivel 2B, que fijaos que es solo un salto, ya necesitas el consentimiento del paciente para poderle aplicar el modelo, ¿vale? Ya si vas a la prescriptiva, es decir, que el modelo sea capaz de decirte, por ejemplo, cuál es el medicamento que tienes que usar, ¿vale? Ya sería un nivel 3. Y ya ahí, no os diré porque es que ni lo he mirado, ¿vale? Porque me parece inviable poner en marcha un modelo de esos niveles. El coste que tiene poner en marcha un sistema para dar una prescriptiva ahora mismo, ¿vale? Es altísimo. Entonces, bueno, ni siquiera lo mira, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco para deciros dónde se centra ahora mismo. Entonces, la mayoría de todos nosotros que estamos trabajando en este sector, estamos trabajando en la parte predictiva, ¿vale? Fundamentalmente. Y en la parte predictiva, en la toma, ¿cómo se diría? En la aceleración, ¿no? En adelantarnos en la información para que el médico tenga la información y pueda tomar una decisión más informada. ¿De acuerdo? Ese es el tipo. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer? Y bueno, me dejáis que comparta con vosotros el abanico de la oferta del instituto, que es este, y os cuento un poquito qué tipo de cosas se están haciendo, ¿vale? Como os decía, una de las partes muy importantes son los datos. Entonces, hay muchas empresas que lo que se dedican fundamentalmente es a la extracción, a todo lo que sea aplicar procesamiento del lenguaje natural a las historias clínicas, ¿vale? O a los informes de alta, o a los informes de patología, ¿vale? O a los informes de radiología. Es decir, extraer terminología, procesamiento del lenguaje natural, extraer los términos para luego... Dame un segundo.
Vale. Extraer los términos para luego poderlos usar en un modelo. ¿Vale? Entonces, todo eso, todo lo que es el análisis de los datos textuales es una de las áreas que más están creciendo y que actualmente hay mucha demanda, ¿vale? La otra parte importante es, por supuesto, el procesamiento de imágenes. El procesamiento de imágenes está casi todo copado por las grandes empresas de la maquinaria, ¿no? De los Siemens, de General Electric, todas estas empresas que obviamente están viendo un negocio en lo que es el diagnóstico por imagen, lo que ellos llaman el diagnóstico por imagen, ¿vale? Y entonces, ahí realmente es un mercado, obviamente ellos son un caballo ganador en ese mercado. ¿Por qué? Pues porque obviamente tienen las imágenes, ¿vale? Porque son los que están captando las imágenes. Entonces, tienen un corpus enorme para poder entrenar los modelos, ¿vale? A nosotros, pues nosotros en este tema somos capaces de hacer temas de imágenes, sí, pero nuestros corpus son corpus bastante pequeños. De hecho, hemos intentado 2 proyectos con bastante interés, uno con un laboratorio y otro con el hospital, pero es que no hemos podido porque no conseguimos el suficiente número de imágenes, o sea, el proyecto no es viable con el número de imágenes que nos pueden proporcionar el laboratorio o el hospital, ¿vale? Entonces, por eso os digo que ahí el caballo ganador son las grandes empresas que poseen los dispositivos. Ahora estamos intentando, también hay otro mundo de las imágenes que no solamente las radiografías que nos hacen, sino también lo que son las imágenes de los análisis de patología, de anatomía patológica, ¿vale? Que eso parece que es algo que está menos copado, ¿vale? Y luego, por último, por supuesto, está el tratamiento de los datos genómicos, el conocimiento de los datos genómicos, el cómo tratar estos datos es sumamente relevante. No todo el mundo tiene el conocimiento para poderlo tratar. Y, de hecho, esa fue la razón, por ejemplo, que en el equipo nuestro yo metiese a un biólogo y una biotecnóloga, ¿vale? Porque es muy importante entender la naturaleza de estos datos. Y la naturaleza de estos datos, que pasa por varios procesos, es sumamente, es un antes y un después, ¿vale? Dentro de lo que es la aproximación de la solución. Y luego, por supuesto, es un mundo de integración. Fijaros que os he dicho antes que los datos, ni las regiones, ni nada están integrados. Se habla mucho de la interoperabilidad de los datos en salud, que es absolutamente necesaria, es imprescindible, pero resulta que seguimos sin que las estructuras de los datos donde se almacenan los datos tengan las capacidades para poder ser interoperables, ¿vale? De nuevo, esto lo conseguiremos cuando vayamos a los conceptos de plataforma, pero ahora mismo, bueno, es bastante complicado. Luego, el otro tema es, bueno, yo tengo los datos y ¿para qué se me sirven los datos? Pues para ayudar a la toma de decisiones. Y ya os he comentado un poco, no voy a insistir, pero el tipo de soluciones pues es ayudar al diagnóstico, ayudar al pronóstico o ayudar a a la selección de tratamientos, ¿vale? Esta es la tipología de proyectos que nos llegan y que más o menos nos movemos todos. Y luego está la parte de eficiencia en la gestión, ¿no? Y en la parte de eficiencia, estos son fundamentalmente proyectos de optimización o de automatización de procesos, ¿vale? Que también son bastante necesarios, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿eh? Y entonces aquí, obviamente, está todo el tema de teleasistencia, que lo estamos viviendo todos, ¿vale? Y que, bueno, en teleasistencia e inteligencia artificial, obviamente, como en otros muchos temas, ¿no? Pero la teleasistencia no está ligada a la inteligencia artificial, la teleasistencia está ligada a otros tipos de conceptos, ¿no? Pero al final, el tratamiento de los datos de teleasistencia, pues tiene que ver, por ejemplo, sacar o extraer de las conversaciones, ¿no? Elementos que te puedan ayudar a entender si un paciente que está en casa está siguiendo o no está siguiendo la medicación, ¿vale? Cosas de ese estilo, pues son tipo de proyectos que se hacen. Luego tiene que ver con optimización de las listas de espera, con optimización de los recursos. Por ejemplo, en el 12 de octubre tenían un proyecto de lo que llamaban el quirófano inteligente. Entonces, en el quirófano inteligente, mucho de lo que había era optimización de las rutas, ¿no? De movimiento de los médicos, o sea, de los médicos, de las personas que están alrededor de la cirugía. Optimización de los materiales que están utilizando, etcétera, etcétera, ¿vale? Este es todo
Bueno, y seguro que si vamos pensando salen muchas cosas más, pero así para haceros un refresco. Y luego ahí tenéis un tema de formación y es que hay una necesidad imperiosa en el sector de formación en estos temas, ¿vale? Pero no de formación profunda, sino de formación generalista. Y os voy a contar luego por qué, ¿vale? Bueno, llevamos 2 desafíos, no sé cuánto llevamos, no sé si voy a llegar al 6º, pero bueno. Venga, el tercer desafío, el caso de uso. Vale, aquí vamos. Una de las grandes dificultades que tenemos todos los que nos dedicamos a esto es que hay que definir el caso de uso, ¿vale? O sea, dices, genial, yo ya tengo los datos, si los tengo, yo ya tengo mis herramientas, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Entonces, esta definición del caso de uso es absolutamente, como muchos otros sitios, pero aquí el gran problema que te encuentras es que la definición a mí, os pongo esto porque me gusta muchísimo, porque esto lo saqué, esto viene de una presentación de IBM Watson que me pareció sumamente aleccionador, ¿no? De lo que significa poner en marcha un sistema de inteligencia artificial. Al final, tú lo que vas a hacer es meter una inteligencia en el flujo de un proceso, ¿vale? Y por lo tanto, tienes que entender bien cómo se va a engarzar en ese proceso, ¿vale? Ahora mismo nosotros hemos trabajado con una aseguradora, que no os voy a decir cuál es porque no debo, pero en el cual hemos automatizado el proceso de autorización de las pólizas, no de las pólizas, perdonad, de cuando pedís un tratamiento, ¿vale? De las prescripciones, en la automatización de las prescripciones, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido meter una inteligencia en un punto del proceso suyo de autorización de la prescripción, ¿vale? Y en ese punto, ahora mismo hay un sistema de inteligencia artificial que está aprobando o no la prescripción, ¿vale? Entonces, ese modelo forma parte de un proceso. Y además ese modelo, al incluirlo, esa inteligencia, cuando la has incluido en ese punto, has cambiado el comportamiento del proceso end-to-end, ¿vale? Y no solamente has cambiado el comportamiento del proceso, sino es que además has cambiado la manera en que la unidad tiene que dar soporte al proceso, ¿vale? Llevamos 2 años trabajando y de los 2 años, llevamos en tiempo real, con todas las prestaciones, unos 5 meses, ¿vale? Y todo el tiempo anterior no nos lo hemos pasado construyendo y modelizando. La modelización nos debió llevar, la construcción y de la modelización y las pruebas nos debió llevar como unos 6, 7 meses. Nos lo hemos pasado viendo el efecto de la introducción de ese modelo en el proceso, ¿vale? Por lo tanto, la definición de qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a incluir en el proceso operativo es absolutamente fundamental, ¿vale? Bueno, esto es este es el ciclo normal, ¿no? De todas las, no me gustan las pruebas, de todas las experimentaciones que tienes que hacer para hacer la validación del modelo, ¿vale? Y lo que es muy importante que era esto es que en el caso de uso para el entorno de salud, porque lo que os acabo de contar es generalista, pero ¿qué pasa en el entorno de salud? Que cualquiera de las soluciones que tienes que poner en marcha, en la definición del caso de uso, tienes que tener al especialista, al médico contigo. Y tiene que formar parte del equipo desde el momento cero para la definición del modelo. Si yo quiero hacer un modelo, que os lo voy a contar ahora, para la identificación de sepsis, la identificación temprana de sepsis en un hospital, necesito tener al médico y necesito tener al mejor especialista de sepsis, ¿vale? Pero si lo quiero hacer de insuficiencia respiratoria, necesito al médico de insuficiencia respiratoria. Y si lo quiero hacer de cáncer de colon, necesito al especialista. Y si quiero hacer el análisis de un tratamiento para un tipo especial de cáncer de mama, tengo que tener al especialista conmigo. ¿Por qué? Porque la información que es relevante, la validación de lo que está haciendo el modelo y el que sabe entender que los resultados del modelo son buenos o malos, son ellos. Luego, en todo el ciclo de la construcción del caso, necesitas tener
al médico contigo. Y esto es un gran desafío. ¿Por qué? Porque realmente tú eres el último de la lista de ese médico detrás de todos sus pacientes, ¿vale? No, tienes que pensar que al final ese médico que está trabajando contigo, que está haciendo un proyecto de investigación, por cierto, la mayoría de los médicos, tanto en la pública como en la privada, no la mayoría, muchos de ellos hacen investigación, pero hacen investigación a costa de unas poquitas horas de su trabajo y muchas horas personales. Lo que yo les admiro, porque no sé cómo son capaces de dar para todo esto, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que tú estás en una prioridad que va por detrás de los pacientes de ese médico. Pensar que cuando hablamos de sepsis, por ejemplo, pues es que estamos trabajando con los intensivistas de las unidades de las UCIs, de los hospitales, ¿vale? Pues obviamente estos señores tienen otras cosas en la cabeza antes que tú. Por mucho que estén sumamente involucrados con el proyecto, pero obviamente tienen otros intereses que es importante. Entonces, os voy a comentar este caso. Este caso es un caso de producto, es un producto que vamos a poner en el mercado, que es un modelo de inteligencia artificial para la predicción de riesgo de sepsis, ¿vale? La sepsis es una de las enfermedades más críticas, que además es una enfermedad a tiempo dependiente, que se produce, que tiene un crecimiento muy rápido y que si no se corta en un momento determinado del tiempo, ya el médico pierde el control sobre la enfermedad, ¿vale? Entonces, es muy importante poder predecir cuándo un paciente va a desarrollar sepsis en las próximas horas, ¿vale? Entonces, este es el modelo. Básicamente, este modelo trabaja con la información de las historias clínicas, con la información del laboratorio y con la información de las constantes vitales que recibimos de los pacientes. Es fundamental ir por delante de la enfermedad, como os comentaba, y actualmente para controlar esta enfermedad o para controlar el inicio de la enfermedad existen sistemas de reglas, pero los sistemas de reglas dan muchos falsos positivos. Eso significa que se gastan muchos recursos y además, por supuesto, que introduces la medicación a pacientes cuando no se lo deberías introducir, ¿vale? Y son medicaciones bastante duras, ¿vale? Y por eso pusimos en marcha este producto. Este producto, como os decía, recibe toda esta información de los diferentes sistemas del hospital. Esto es un sistema que se despliega en el hospital. ¿El por qué se despliega en el hospital? Pues porque tiene que recibir la información en tiempo real del hospital. Me parece que hay aquí, sí. Recibimos los datos de todos los pacientes del hospital cada 15 minutos y cada 15 minutos se hace una predicción de si ese paciente va a desarrollar sepsis en las próximas 24 horas, ¿vale? Pensar que este sistema puede ser uno de los primeros que funcionen en tiempo real en un hospital, ¿vale? Esto os lo comento, por supuesto, con mucho orgullo, porque este es uno de mis proyectos, pero también os lo comento para dejaros a qué nivel está la implantación de la inteligencia artificial en los diferentes, en el contexto de salud, ¿vale? Estamos a un nivel muy primario, ¿de acuerdo? Todavía. Vale. Bueno, el sistema, no sé si tenéis curiosidad, os lo cuento un poquito. ¿Queréis que os lo cuente así un poquito? ¿Vale? El sistema, como os digo, hace la predicción de sepsis, analiza más de 229 variables en cada una de las predicciones, ¿vale? Realmente el sistema trabaja utilizamos de referencia, os he dicho que esta enfermedad utilizaba sistemas de reglas, ¿vale? Pues utilizamos el sistema de reglas como referencia. Entonces, el sistema lo que hace es no da un valor de una predicción, sino que da una alerta al médico, ¿vale? Y le da una alerta amarilla si el sistema de reglas ha dicho que el paciente va a desarrollar sepsis, da una alerta naranja si es el sistema de inteligencia artificial de Machine Learning el que da la probabilidad de que va a desarrollar sepsis y da una alerta roja
si son los dos sistemas, el sistema de reglas y el sistema de inteligencia artificial, los que dicen que el paciente va a desarrollar sepsis, ¿vale? Fijaros que lo que estamos haciendo un poco es modular, ¿vale? Y con esto, el médico, esta información se inyecta en el sistema de atención del paciente en el hospital. Y al médico, en la misma interfaz que le llega otra información, le llega esta alerta, ¿vale? Acordaros de lo que os decía de la visualización de la información. Le llega una alerta y le llega, bueno, esta es la pantalla que utilizamos, pero básicamente nos sirve para analizar las métricas del modelo, para saber cómo se está comportando el modelo, ¿vale? A través del feedback, de la anotación que nos hace el grupo de control, pues podemos ir viendo cómo va evolucionando el modelo. Las métricas que tenéis ahí son las últimas métricas que hemos sacado y fijaros, bueno, los niveles de mejora, ¿vale?, sobre los modelos previos que se estaban utilizando, ¿vale? Desde el punto de vista de, pues eso, desde el punto de vista de efectividad, ¿vale? Y desde el punto de vista de rendimiento del modelo. Y aquí, por ejemplo, también os pongo lo que las métricas del retrospectivo y del prospectivo. Estos están basados en las pruebas de validación que hemos hecho para presentarnos al mercado CE. Actualmente estamos en el proceso de que nos validen el modelo para que sea un producto sanitario, ¿vale? ¿Y cuál es nuestro potencial? Pues básicamente la reducción de los falsos positivos. Somos capaces de identificar casos nuevos que nunca se identificarían, y esto es en base al número de variables que es capaz de analizar el modelo, y podemos llegar 2 horas antes que cualquier protocolo médico, ¿vale? Bueno, fijaros que os he contado el caso porque yo creo que está muy bien de muchas cosas que os he dicho de los desafíos, ¿no? El tema de los datos, la integración de los datos, el poner en tiempo real el modelo, el hacer el seguimiento del comportamiento del modelo, el entrenamiento, cómo le entrego los datos al médico, todo esto. O sea, todo esto tiene que quedar reflejado, ¿no?, en la puesta en marcha de lo que es el proceso, ¿vale? El siguiente punto que tiene que ver es el ciclo de vida. Para mí hay 2 ciclos de vida muy importantes. Uno que es, como si dijésemos, el ciclo de la construcción del modelo, de cómo entreno, ¿vale? De cómo entreno el modelo y cómo lo implanto en el hospital, ¿vale? Pero luego hay otro ciclo que es importante, que tiene que ver cómo voy viendo la evolución de esa solución como un producto, ¿vale? Solo deciros que este ciclo que veis aquí actualmente lleva 5 años. Y en el mercado CE llevamos más de 1 año, ¿vale? Para hacer las validaciones, que es lo que tenéis aquí, en la fase 4 de las primeras validaciones, obviamente necesitas hacer, desde que haces el envisioning de la solución, ¿vale? Necesitas hacer necesitas tener a los médicos contigo, sí o sí. Esperaros que me quiero traer el ratón y no le veo. No sé dónde meter. Bueno, necesitas tener al médico contigo, ¿vale? Las primeras validaciones, sin un médico y sin la colaboración de un hospital o la colaboración de un laboratorio, no es capaz de hacerlo, ¿vale? La definición del scale-up obviamente tiene que ver con el volumen de datos que seas capaz de poder tratar. Luego, obviamente, tienes todo el proceso del mercado CE, el tema de operación dependerá, ¿no?, del escenario del caso de uso, y luego, obviamente, tienes la salida al mercado, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que estaba un día en una mesa redonda con una persona de Siemens y estábamos hablando, ¿no?, de lo que significaba poner en marcha una solución en el sector de salud. Y os podéis imaginar que soportar 5 años de inversión para poner un producto es algo que muy pocas instituciones son capaces de hacer. Ni siquiera las grandes. A un Siemens no le dan el tiempo de 5 años para poner en marcha una solución. Pero es que
no es que 5 años con 2 años de pandemia lo podríamos haber reducido a 3, pues puede, pero es que ni con 3 años. ¿Quién tiene 3 años de inversión para poner en marcha un proyecto? ¿Vale? Este es uno de los grandes desafíos que tiene también el sector. Y por último, lo voy a decir muy deprisa, está el desafío de las personas, el tener personas que conozcan, o sea, no es el tener una persona y un data science fantástico, ¿vale? Que yo la verdad es que tengo data science fantásticos, gente súper joven, recién salida de la universidad, que valen un potosí. Pero no solamente necesito esto, es que necesito gente que sepa de biología, necesito un médico. Acabamos de contratar, de cerrar un acuerdo con una empresa para poder tener un médico con nosotros, ¿vale? Necesitamos biólogos, etcétera. O sea, se necesita tener un equipo multidisciplinar con el conocimiento no solo en la disciplina de inteligencia artificial, sino que sean capaces de abrir los tentáculos, ¿vale?, del conocimiento hacia el área de salud con la que vas a tratar, ¿vale? Y luego, por último, todos los temas de la ética, la privacidad y la seguridad. Aquí no voy a decir mucho más, que yo creo que yo cuando empecé con esto, ¿no?, decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Y qué difícil es esto y qué difícil es avanzar. Pero luego me puse en el otro lado y dije, oye, que yo también soy paciente, ¿vale? Y a mí me gustaría que me tratasen, ¿vale? Y que me diesen seguridad en los datos, pero que además, que si va a venir un médico que va a tener una ayuda de un sistema de inteligencia artificial, que pueda confiar en que ese sistema está bien desarrollado y que es un sistema bien calibrado, ¿vale? Y por lo tanto, creo que es absolutamente imprescindible pasar por toda la regulación que tenemos, ¿vale? Y luego te das cuenta que para el tema de privacidad y seguridad en el entorno de salud está todo controlado. Es decir, tú, para que un proyecto de salud se ponga en marcha, tiene que autorizarlo un comité ético del hospital, ¿vale? Si no te lo autoriza el comité ético, no se pone en marcha el proyecto. En ese comité ético está la gente de seguridad, ¿vale? Luego, tienes que firmar toda una serie de protocolos del encargo de tratamiento de datos, en los cuales te comprometes a tratar los datos solo para el objetivo de tu proyecto, ¿vale? Y por supuesto, tú nunca trabajas con datos con datos en claro, siempre trabajas con datos anonimizados, ¿vale? Entonces, una vez que ya entiendes que las reglas del juego están claras, aquí yo creo que lo principal de todo es llegar a un punto donde tengas las reglas del juego claras, ¿vale? Una vez que entiendes que las reglas del juego están claras, pues ya solamente hay que cumplir con ellas y jugar, ¿vale? Y entonces eso es un poco donde estamos. Y ya está, no os pongo nada más, no estoy la lata con más transparencias. Si queréis alguna pregunta, algún desafío más que nos haya puesto. Bravo, Elisa, muy buena. El proyecto es estupendo. Muchas gracias, Elisa. Yo, si me permites, preguntaría, bueno, al final, sí, no sé si la computación cuántica va a ayudar de forma significativa en esto, o realmente el problema grave lo tenemos con la captación de datos. El problema grave está en la captación de datos. La computación cuántica va a ayudar. Puede que sí, que la computación cuántica ayude. O sea, la computación cuántica va a ayudar desde la perspectiva de que va a ayudar en los problemas de optimización y en los problemas de deep learning, ¿vale? Pero claro, va a ayudar en cuanto seamos capaces de tener el volumen de datos en los cuales marque una diferencia el que utilices la computación cuántica. Ahora mismo es matar moscas a cañonazos o peor.
¿vale? Porque el volumen ya no sé si alguien luego coge todos los datos, y ¿sabéis? Pero los datos reales, de los proyectos reales, de los problemas reales, ahora mismo el volumen de datos que hay es un volumen de datos que desde luego cualquier tipo de computación clásica puede abordar, ¿vale? O sea, solo deciros que los modelos, nosotros no utilizamos este modelo que os he enseñado de este proyecto, se sorprenden cuando les decimos que necesitemos un servidor normalito en el hospital, que no necesitamos nada del otro mundo, ¿vale? Muchas Felipe, gracias. dime. Tenía ganas de conocerte y me ha gustado mucho tu presentación. Me ha parecido tremendamente didáctica. Tú no me conoces, pero yo trabajé en IBM hace algunos años. Sí, vamos, seguro, porque el nombre sí que me suena. Otra cosa es que ya sabes que las memorias se nos van Sí. mudando. Pues a ver si tengo oportunidad de ir por Madrid y nos conocemos personalmente. Encantada de la vida. El otro día coincidí. Avísame, eso sí, avísame porque la verdad es que cada vez me cuesta más organizarme, con lo cual necesito ir organizándome con tiempo. Vale. Hola, soy Javier Escribano. Lo interesante de todo esto y de las dos charlas, tanto la que tuvimos el otro día de Luis como la tuya de hoy, Elisa, por cierto, fenomenal, muchas gracias, Elisa, es el enlace con el libro y con lo que cuenta Felipe y Paz en su libro sobre el tema de la ética y la inteligencia artificial. Y ahí sí que tenemos una historia curiosa para contar. Fenomenal. Pues no me la voy a perder y, por supuesto, voy a buscar el libro, porque es que yo creo que en todos los sectores, ¿vale? Pero en el sector de salud y en el sector de la educación, yo creo que debemos ser muy, no sé si la palabra es cuidadosos, pero al menos debemos estar bien informados de todo lo que se avanza en estos temas y de todos los posibles riesgos que pueda haber, ¿vale? Porque si queremos seguir avanzando hay que avanzar con conocimiento. O sea que bueno, me pondré las pilas para poder seguiros bien en las charlas que vais a dar, ¿vale? En esta línea, creo que dentro de un par de semanas, Guillermo, corrígeme, hay una mesa redonda en Bilbao que también vamos a intentar transmitir a través de estas videoconferencias, que creo que va a entrar precisamente en esta temática. El 18 de mayo por la mañana, ¿verdad? Sí, por la mañana, Elisa. Pero... 18 de la mañana, 18 de mayo a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Vale. Una semana antes, Javier, os mandaré el enlace donde conectarse para ver en streaming toda la conferencia. ¿De acuerdo? Guillermo, para seguir con el proceso que habitualmente llevamos, lo que hacemos es anunciar la conferencia 2 domingos antes, reanunciar la conferencia el domingo anterior y hemos probado y ha funcionado mandar un correo recordatorio justo 1 o 2 días antes. Así que más o menos en ese proceso a ver si nos movemos, ¿vale? Exacto, correcto. Estoy de acuerdo. Vale. Elisa, en general, entonces, en la fase que estamos, los sistemas que me ha sorprendido mucho que hacía falta certificar como si fuera prácticamente un medicamento cualquier sistema de este tipo, ¿no? De ayuda al diagnóstico, lo cual yo pensé que si no era algo que entregabas, o sea, que al final es una ayuda al médico, ¿no? Pues que igual que el médico pues, se puede apoyar en unos libros o en otros pues que en esto tendría como cierto grado de libertad. Eso me ha sorprendido mucho. Entiendo que la mayor parte de los sistemas que están lanzándose o vigentes es básicamente asistencia a los médicos, ayuda al diagnóstico para los médicos, ¿correcto? Estás en mute, Elisa, estás en mute. Perdonad, sí, porque estamos todos intentando reducir los tiempos y las exigencias, ¿no? que para poner en marcha una solución, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que para el marcado CE tienes primero que pasar pasar un proceso de certificación como licencia de fabricante. Te tienen que dar la licencia de fabricante de productos de software sanitario, ¿vale? Esa ya nos la han dado.
luego tienes que pasar por un proceso que le llaman de validación de tu producto, ¿vale? Que en este caso es el modelo, ¿vale? Y por último, tienes que pasar una auditoría de una ISO, que es la ISO 13845, me la sé dormida, ¿vale? Que tiene que ver con procesos de calidad de software, de desarrollo de calidad de software, ¿vale? Y todo eso, si no pasas por estos tres puntos, no te dan el certificado C, y si no tienes el certificado C, no puedes instalar tu producto en un hospital. ¿Vale? Sí, parece. O sea, es súper exigente. Pero esto lo están pidiendo, por ejemplo, imaginaros que ponen no sé, los dispositivos de radiografías, pues pasan por una certificación similar. Bueno, ¿vale? no es lo mismo, porque eso tiene efectos directos sobre la salud, ¿no? Quiero decir, Vale. no es Sí, lo mismo. pero, Te radian de pero más y tú te hacen un favor. Sí, ¿no? pero tú también los tienes, porque si tú tienes un modelo donde tus datos tienen sesgos, ¿vale? Y no has tenido en cuenta el anular los sesgos de tu modelo, puedes tener el mismo efecto de un dispositivo. Pregunta, has dicho que había un nivel en el que había que pedirle al usuario, entiendo que participar en el modelo, pero ¿eso era que te apliquen el modelo para diagnosticarte o que tomen tus datos anónimos para que te incluir? apliquen el modelo para diagnosticarte. Esto es como cuando te quieren derivar a una clínica privada, que te lo preguntan de alguna manera, ¿no? Pues además del médico, ¿quiere usted un modelo o no se fía un pelo o le da alergia? Bien, comprendo. Alfonso quería hablar, creo. Sí, yo quería hacer una pregunta. El otro día hablaste de que, porque claro, en todo ese flujo donde se inserta el sistema de inteligencia artificial, supongo que ese sistema está programado. Y el otro día tú comentaste que ya hay poca programación, que la mayor parte son rutinas y librerías de rutinas que se van, vamos, como un rompecabezas se van montando. Acláranos un poquillo eso, que yo no me hago. Eso es para la construcción del modelo, ¿vale? O sea, para construir el modelo, los chicos lo que utilizan son librerías. El otro día os decía Luis que utilizan fundamentalmente Python, ¿vale? Como lenguaje de programación, y lo que van utilizando son librerías y, por ejemplo, van haciendo lo que ellos llaman ensemblers de diferentes librerías, de diferentes de diferentes, a ver cómo es que quiero tener cuidado con las palabras, ¿no? Diferentes librerías que que están codificadas para construir diferentes modelos, ¿vale? Entonces tienes los Random Forest, los SVM, todo eso son librerías, ¿vale? Entonces ellos van construyendo el modelo, ¿vale? Pero una vez que está construido el modelo, tú lo que despliegas en el hospital, ¿eh? Es ese modelo, ¿vale? Pero ahora la integración de ese modelo, normalmente nosotros lo que hacemos es que nos comunicamos con ese modelo o a través de una API, por ejemplo, o por ejemplo en otros hospitales nos estamos comunicando a través de transferir ficheros que está leyendo el modelo, o sea, el modelo lee los datos que hay en ese fichero y va procesando, ¿vale? Pero es como una rutina, tú el modelo lo despliegas como si fuese una rutina que está encapsulada, ¿vale? Y lo llamas como una API o no. Entonces, en el hospital, realmente lo que nosotros hacemos es ejecutar el modelo y proporcionamos el dato, ¿vale? Y ese dato se lo pasamos a la aplicación, que en este caso puede ser el HGIS, la aplicación que tenga el hospital, se lo pasamos. Y entonces esa aplicación lee el dato y ese dato ya lo introduce o lo gestiona según el software de la aplicación. No sé si te he contestado, Alfonso. Sí, otra pregunta relacionada con eso. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo, que podríamos decir de software, ¿es muy intensivo en horas de programador o por esto de las librerías es muy sencillo, lleva muy poco tiempo?
es muy intensivo en conocimiento, o sea, el conocimiento de las personas, y el tiempo se va en lo que se llama la experimentación de las pruebas del modelo. Es decir, tú vas probando diferentes modelos, a lo mejor el modelo, a lo mejor para la construcción de un modelo entrenan 20 modelos, 20 tipos diferentes de modelos, y van ensamblando modelos y hasta que encuentran la solución óptima. Y al cliente se le da el modelo con el mejor resultado. Oye, o sea, el desafío del desarrollo no está tanto en la construcción, sino en el conocimiento, de que la gente sepa cómo está bien organizado, cuándo los datos están bien organizados, cuáles son los mejores modelos a obtener, ¿vale? Y cuándo he llegado al punto de que tengo el mejor modelo que podría ser capaz de obtener con los datos que tengo. Vale. O sea, es intensivo en conocimiento. Elisa, te quería preguntar, porque has mencionado en un par de ocasiones, así como de pasada, eliminar los sesgos. Eso es una tarea muy complicada, requiere mucho conocimiento. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es, o sea, que lo que es ya se nos alcanza, ¿no? Eliminar los sesgos, evidentemente, pero el cómo se hace... A ver, eso es una de las tareas fundamentales. Todo proyecto tiene una fase de analítica descriptiva. La fase de analítica descriptiva no solo sirve para el cliente, que a veces sí, pero es fundamental para que el data science le coja el sabor a los datos, que sepa con qué material está trabajando, ¿vale? Entonces, hay técnicas aparte, o sea, realmente cuando un data science, aparte de ser conocedor de las técnicas de Machine Learning, también es un buen matemático. Yo creo que es imprescindible que sea un buen matemático, ¿vale? Entonces, es muy conocedor también del concepto de estadística. Entonces, una de las cosas que tú ves es cuál es la distribución estadística que tienen tus datos, ¿no? Entonces, eso es una de las partes que se ve. O sea, en el momento que tú ves, pues, por ejemplo, os he contado el tema este de las autorizaciones de las prescripciones, pues obviamente son clases donde la clase de autorización, ¿vale?, es mucho mayor. O sea, el número de prescripciones autorizadas es mucho, mucho mayor que el número de prescripciones no autorizadas. Entonces, eso se llaman clases desbalanceadas. Esto lo tienes que saber, porque eso está produciendo un sesgo en el entrenamiento, ¿vale? Y tú lo que tienes que entender es cómo vas a gestionar ese sesgo. Ahí no puedes hacer nada, porque es la realidad de los datos. Los datos están sesgados, ¿vale? Y es tu realidad. Pero tú tienes que introducir técnicas y las técnicas que tú introduces al final vuelven a ser librerías que lo que hacen es mitigar ese tipo de efecto, ¿vale? Pero al final es muy importante que el data science sepa que está tratando con un modelo desbalanceado y eso indica que las métricas tienen un comportamiento especial, ¿vale? Y que esas mismas métricas, si las pusieses en otro modelo, a lo mejor ese modelo no sería válido y en cambio en tu modelo esas métricas son válidas. ¿Por qué? Porque trabajas con un caso donde vas a tener, el modelo va a estar desbalanceado, sí o sí, ¿vale? Entonces, no es obvio, no existe, ¿cómo te diría yo? Existe un método de trabajo para ser capaz de identificar los sesgos, ¿vale? Lo que no existe es una herramienta única que te permita hacer esa identificación de los sesgos. Es importante. Os lo he dicho, no, os lo digo yo. Una de las cosas que le digo a todo el mundo es que obviamos, o sea, ahora con esto del tema de la inteligencia artificial y de que todo el mundo hace inteligencia artificial, ¿vale? Pues parece que todo el mundo sabe hacer inteligencia artificial. Y es un tema sumamente delicado porque es intensivo en conocimiento, ¿vale? La modelización buena, o sea, hacer un descriptivo puede que sí, y hacer conocimiento. De todos modos, los médicos también tendrán su propio sesgo más o menos consciente, ¿no? Quiero decir, ¿no? Que partimos de que los seres humanos... Fijaros que una de las cosas que hemos hecho al principio
para hacer el entrenamiento del modelo, eso que decías de anotar, le dábamos al médico el semáforo, le decíamos lo que había dicho la herramienta, ¿no? Y que nos dijese si había acertado o no. Pues lo hemos tenido que dejar porque estaba introduciendo un sesgo. Porque el médico, al ver cuando la herramienta decía que sí, decía sí. ¿Sabéis? O sea, estaba influenciado por lo que dice la herramienta. Y entonces nos estaba sesgando totalmente el comportamiento del modelo. Fijaros qué cosa más tonta, ¿eh? Pues esto es uno de los temas que tienes que ser consciente y tienes que tener en cuenta. Pero los médicos están sesgados. Claro, toda decisión que tomemos está sesgada por algo. Pero obviamente en los modelos tú puedes gestionar ese sesgo, ¿vale? De forma más objetiva, digamos. ¿Alguna pregunta más? A mí me ha encantado, Elisa, y te voy a pedir unos deberes, si no ahora, más adelante, a ver si se os ocurre a ti o a alguno de los que estáis aquí presentes otras charlas para completar el ciclo, o bien sobre otros sectores o sobre otras visiones de la inteligencia artificial. Creo que sería bueno, ya que estamos en racha, aprovechar e invitar a algún otro ponente. A lo mejor en el instituto a ti se te ocurre a alguien, ¿no? Hombre, tenemos otro ex IBM que es Pedro Tejedor, lleva en el instituto el área de energía, que os puede dar otro matiz, ¿no? Puedo hablar con él a ver qué le parece. Muy bien, muy bien. Y también, bueno, el otro día estuvimos con los temas de procesamiento del lenguaje, o sea que la verdad es que el tema de procesamiento del lenguaje también está impactando mucho, ¿no? En los diferentes, desde luego en el sector de salud sumamente relevante. Pero venga, hablo con Pedro a ver si se deja liar también. Muy bien. Bueno, a mí me ha parecido súper didáctico y súper clarito, como siempre, Elisa. Pues muchas gracias. Yo os lo agradezco porque desde luego sois un público desafiante también. Ese era mi séptimo desafío, ¿eh? Hoy, somos facilones. No venimos de la competencia ni nada, o sea que... Conociéndoos a todos, no sé yo. Pero nada, dar las gracias a Alfonso a ti por organizarlo y por darme la oportunidad de conectar de nuevo con todos vosotros y a vuestra disposición. Yo ya sabéis que os lo he dicho. Muchísimas gracias, Elisa. Yo me mandáis. Gracias. Organizar no tengo ni tiempo, pero me decís, ¿vale? Muchas gracias, Elisa. Muchas Gracias. Como decíamos todos, ¿cómo tenías tiempo por ir por la IBM entonces? Es que ahora sigue trabajando.